Seguro que no conoces la gran tragedia que ocurrió el día que se crearon los elfos. Desde que los Ainur crearon el mundo, una profecía ya hablaba del futuro nacimiento de los elfos. Por ese motivo, los Ainur descendieron a la Tierra Media en forma de Valar. Prepararemos el mundo antes de que lleguen. Pero no todos compartían esta visión, pues su hermano Morgoth, el primer Señor Oscuro, tenía otros designios para aquel lugar y comenzaría la primera gran guerra de la Tierra Media. Aún con refuerzos nuevos que llegaron del cielo, Morgoth extendió su oscuridad por el mundo y los Valar tuvieron que crear grandes lámparas que la combatieran. Pero Morgoth las destruyó y se escondió en una enorme ciudadela infranqueable que había construido para seguir envenenándolo todo. Habéis perdido. Que se haga la oscuridad en Arda. Y los Valar, derrotados y desolados, abandonaron aquel lugar para viajar al oeste y empezar allí de cero. Así nació Valinor, el paraíso prometido, donde los Valar construirían una tierra sagrada que esperaban poder entregarles a los elfos cuando al fin despertaran. No podemos regresar hasta que los elfos lleguen, pero si tardamos mucho, Morgoth tomará el control de todo. ¿Cómo puedo quedarme aquí mientras la tierra sufre? Pues mientras ellos esperaban, Morgoth no descansaba, y en el norte comenzaba una oscura alianza con su más leal servidor, Sauron. Esta es la historia de dos nacimientos y una contrarreloj. Quiero ser como tú. El destino del mundo estaba en juego y todo dependía de una profecía que no terminaba de cumplirse. Te presento mi proyecto personal más ambicioso, pues este vídeo forma parte de una colección que reúne todos los grandes eventos del Silmarillion en un formato nunca antes hecho tipo podcast, con el que podrás disfrutar sus historias de una forma cinematográfica que respeta fielmente el canon original. ¿Llegarían los elfos a tiempo para que los Valar pudieran recuperar el mundo? ¿Y qué les pasó a estos el día que aparecieron? Bajo esta premisa, prepárate, porque comenzamos ya con el trágico amanecer de los elfos. Entre los Maiar, muchos se sintieron atraídos por el esplendor de Morgoth y fueron corrompidos por él. Pero el que tuvo parte en todos sus hechos y en todas las trampas que tendió fue Sauron, todavía menor en maldad que su amo. La ciudadela de Morgoth se sentía más viva que nunca, mientras una figura avanzaba con determinación. Destacaba entre la penumbra no tan solo por el resplandor de su atuendo, sino porque aquel lugar no acostumbraba a albergar seres de tal elegancia. El Maya, hermano menor de los Valar, había dejado atrás los senderos del oeste y ahora cruzaba un umbral más significativo, pues no pensaba regresar con sus hermanos. Las galerías se estrechaban y las cruzaba agachando la cabeza, sin apartar la vista del camino. Criaturas deformes y torpes se movían entre las columnas, cargando metales y herramientas cuyo propósito Mairon intuía, pero no preguntaba. Más adelante, una abertura le ofrecía acceso a una vasta sala que se extendió ante él, iluminada por fisuras en la roca que dejaban escapar un brillo rojizo. Alzó la barbilla y cruzó el espacio como si todo aquello le perteneciera. El lugar no le infundía temor, la fascinación lo dominaba. Había orden en el caos de Utumno, una estructura perversa pero funcional. Aquí no había restricciones, solo ambición y fuerza. Al llegar al fondo de la sala, se detuvo cuando una figura pareció emerger de las sombras. Sus contornos claros incluso bajo la tenue luz rojiza. Era Morgoth. El Señor Oscuro se encontraba de espaldas y no procuró darse la vuelta. Sauron inclinó la cabeza, quizás en una muestra de reconocimiento más que de servilismo. Las palabras de Morgoth llenaron el lugar. Los que se arrastran ante mí suelen titubear al cruzar estos umbrales. Pero tú no dudas. No tengo razones para hacerlo. He visto suficiente para entender lo que eres, lo que haces aquí. Morgoth avanzó un paso y la luz danzante desde las grietas iluminó brevemente su rostro. La satisfacción asomaba en sus labios, pero sus ojos lo estudiaban con intensidad. ¿Y qué has entendido, discípulo de Aule? ¿Vienes a acusarme del derrumbamiento de las lámparas? ¿O tal vez a sumarte a la culpa? Mairon alzó la mirada, enfrentándose directamente a los ojos de Morgoth. Su mente estaba clara. Había pasado mucho tiempo analizando, reconstruyendo cada palabra, cada acción desde su último encuentro con él en el norte. Los Valar llaman caos a lo que haces.
pero no ven la lógica detrás. He observado, aprendido. Utumno no es destrucción sin propósito, es transformación, y en ese cambio hay poder. El poder de crear algo nuevo, algo que los Valar nunca entenderán mientras estén encadenados a su luz y sus canciones. Hablas con la claridad de alguien que ha dejado de mentirse a sí mismo. Las lámparas, no las derribaste tan rápido solo por tu fuerza. ¿Acaso no lo sospechabas? Morgoth soltó una carcajada baja. Aule las construyó, y tú, su fiel discípulo, fuiste el primero en ofrecerle sus habilidades. ¿No es así? Quizás por ese motivo te he permitido entrar en este lugar y ahora estás aquí, frente a mí. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué quieres? Quiero ser como tú. La morada de los Valar en Almaren quedó por completo destruida. Por tanto, abandonaron la Tierra Media y fueron a la Tierra de Amán, el más occidental de todos los territorios sobre el filo del mundo. Al otro lado de la Tierra Media, la decisión estaba tomada. Los Valar abandonarían aquel lugar. No hubo discursos ceremoniosos ni largas deliberaciones. Tras el silencioso consenso, las miradas se cruzaron una última vez y sus corazones supieron lo que debían hacer. El dolor de lo perdido era demasiado profundo y la amenaza de Morgoth demasiado grande. Partirían hacia el oeste, una tierra llamada Amán, dejando atrás la ruina de Almaren. Dispuestos a partir, y ante la demora de Mairon, Manwë extendió su poder para contemplar más allá de lo que su vista permitía. Y aunque lo que vio fue duro, lo realmente complicado para él fue comunicárselo a Aule. Eso no puede ser. Mairon ha trabajado a mi lado desde que llegó a Arda. Es un maestro del orden, de la perfección. ¿Por qué habría de unirse a Morgoth? Creo que no soy el único de nosotros que alguna vez ha pensado en cuán parecidos eran. Aule, quizás nuestro amor por él es lo único que no nos permitió ver la verdad. Aule no formó ninguna palabra, ni lo haría en próximos días. Y a pesar de lo trágico de la noticia, lamentablemente para todos, estaban relativamente acostumbrados a perder hermanos bajo el poder oscuro de Morgoth. Aunque pocos sospechaban cuán importante sería para el mundo aquella incipiente alianza. El viaje comenzó al alba, si es que la tenue luz de las estrellas podía llamarse tal. A través de vastas llanuras y mares crepusculares, los Valar avanzaron en un silencio solemne, acompañados por aquellos Maiar que todavía no les habían traicionado. Manwë lideraba la marcha, con Yavanna a su derecha. ¿Crees que el mundo sanará alguna vez? Yavanna no había dejado de mirar hacia atrás durante todo el viaje, donde la sombra de Morgoth se alzaba como un presagio. Manwë se detuvo y volvió el rostro hacia ella. La herida es profunda pero no eterna. Cuando Ilúvatar crea a sus primeros hijos, los elfos, estos traerán con ellos una fuerza que ni siquiera Morgoth puede prever. El mundo está herido pero no perdido. Pero si crecemos lejos de la batalla, encerrados tras nuestras montañas, construiremos maravillas, sí, pero ¿quién protegerá lo que dejamos atrás? No lo abandonamos, Yavanna. Regresaremos cuando sea el momento. La caza aún no ha terminado. Todo el grupo escuchó esta conversación. Sabían que todo lo que hacían no era solo por su padre, Ilúvatar, sino que en realidad lo hacían por la promesa de los que allí habitarían. Desde el principio fueron avisados de la gran llegada, de que, cuando su padre considerase que era el momento idóneo, haría despertar a los elfos y estos nacerían por primera vez. Sin embargo, no sabían cuándo ocurriría, y ni siquiera sabían si podría ocurrir con Morgoth extendiendo su oscuridad. Aun con esos pensamientos en la cabeza, el grupo seguía avanzando. Durante semanas viajaron a través de parajes desolados, donde el viento soplaba entre colinas grises y las sombras danzaban bajo la luz estelar. Cruzaron mares vastos y silenciosos sobre embarcaciones forjadas por Aule, impulsadas por las corrientes que Ulmo guió con su poder. Las aguas eran profundas y oscuras. Al fin, tras lo que pareció una eternidad, avistaron las costas de Amán. Las tierras se alzaban blancas y puras, y una brisa dulce acarició sus rostros mientras desembarcaban. No era la primera vez que habían visitado esas tierras, pero sí que era la primera vez que las veían tras todo lo ocurrido. Yavanna, la primera en poner pie en lo que sería su nuevo hogar, se inclinó y tocó el suelo con sus manos,
cerrando los ojos como si escuchara una música que solo ella podía oír. Con el ánimo renovado, los Valar se dispersaron por Amán. Sabían que debían crear un refugio que no solo albergara su presencia, sino que también protegiera lo que habían rescatado de la destrucción de Almaren. En un acto conjunto de voluntad y poder, comenzaron la monumental tarea de moldear la tierra según sus designios. Amán debía ser más que un hogar, sería un santuario. Lo primero fue levantar las Pelori, las montañas que se alzarían como una barrera entre las tierras exteriores y Valinor, para proteger aquel sagrado lugar. Aule, con su martillo de poder, modeló la roca misma de Amán. Golpe a golpe, las montañas crecieron hacia los cielos, cada pico afilado y cada ladera tallados con la perfección de un maestro artesano. Las Pelori eran más altas que cualquier otra cordillera en Arda, y su presencia imponente protegía el corazón de Valinor de cualquier mirada o amenaza proveniente de la Tierra Media. En el punto más alto de las Pelori se alzó Taniquetil, un lugar que ya habían bautizado antaño, pero que ahora era la más alta de todas las montañas. Fue allí donde Manwë decidió establecer su trono. Su palacio, Ilmarin, fue construido sobre el pináculo, un lugar desde donde podía contemplar el mundo entero. Mientras las montañas se alzaban, Yavanna comenzó la labor de dar vida a los jardines de Valinor. Con sus manos tocaba la tierra, y de su toque surgía la vegetación más exuberante que el mundo había conocido. Prados infinitos se extendían cubiertos de flores que nunca marchitaban. Riachuelos cristalinos serpenteaban entre los jardines, alimentados por las fuentes eternas que Ulmo había creado en las entrañas de la tierra. Todo en Valinor estaba consagrado. Ni la corrupción ni la enfermedad podían alcanzar este lugar bendecido. Los jardines no eran el único deleite de Valinor. Los Valar construyeron también mansiones y torres, cada una reflejando la esencia de quien la habitaba. Edificaron vastas forjas y talleres donde trabajaban incansablemente en la creación de maravillas. Sus mansiones eran austeras pero imponentes, y en sus salones resonaban los metales que los moldeaban. Barda, la creadora de las estrellas, construyó una torre desde donde observaba el cielo nocturno, y Niena, en su aislamiento reflexivo, habitaba una casa cerca de las aguas, donde su llanto se mezclaba con las olas, y en el corazón de Valinor alzaron Valmar, la ciudad de muchas campanas. Sus calles estaban pavimentadas con piedras pulidas y en sus torres resonaba una música continua, creada por las campanas que repicaban en perfecta armonía. Los Valar también se aseguraron de proteger las cosas bellas que habían salvado de las ruinas de Almaren, las gemas, las fuentes de luz, los artefactos únicos que habían resistido la destrucción, fueron guardados con gran cuidado en los salones y en las torres. Y Valinor fue todavía más hermosa que la Tierra Media, y fue bendecida, porque allí nada se deterioraba ni marchitaba. Cuando Valinor estuvo completado, los Valar contemplaron su obra. Era un lugar de paz y belleza que no tenía igual en el mundo. Sin embargo, desde que llegaron, y a pesar de todo su esfuerzo, algo no había cambiado. La oscuridad de Morgoth se extendía por todo el mundo, e incluso había llegado ya hasta aquel lugar, por lejos que estuvieran de la Tierra Media y de Utumno. Las lámparas habían sido una buena herramienta para iluminarlo todo, pero ya no estaban, y sin ellas, aquello no era suficiente. Niena, he estado pensándolo. ¿Me ayudarías en una tarea nueva? Quizás tú y yo podamos hacer algo para iluminar el cielo, aunque solo sea este lugar al menos. Yavanna llamaba a su hermana mientras se encontraba arrodillada ante el montículo verde de Ezeloar, que había consagrado frente a las puertas de Valinor. Sobre ese montículo, en un acto de creación, decidió invocar la esencia misma de la vida. Niena, en silencio, se acercó. Su rostro reflejaba comprensión. Se arrodilló junto a Yavanna. Llora, hermana. Llora por todos nosotros. Llora por el mundo. Llora por la futura llegada de los elfos. Y Niena sintió la tristeza y dejó que sus lágrimas cayeran sobre la tierra. Cada gota contenía la memoria del sufrimiento. Yavanna cerró los ojos y comenzó a cantar. Su voz no era como las músicas de los elfos ni las canciones de los hombres que vendrían después. Era un canto primigenio, un eco del canto original de Ilúvatar que había formado el mundo. Mientras su canto crecía en intensidad, los Valar se reunieron en silencio alrededor del montículo.
De la hierba verde de Zeloar surgieron 2 brotes, finos y delicados, pero llenos de una energía nueva. El canto de Yavanna los hizo crecer, elevándolos hacia las estrellas de Barda, mientras las lágrimas de Niena nutrían sus raíces. Así, lentamente, los brotes se fueron transformando en 2 árboles majestuosos. El primero, Telperion, alzaba sus hojas de plata resplandeciente, y de sus ramas caía un rocío luminoso que cubría la tierra como una bruma suave, evocando una calma profunda. El segundo, Laurelin, floreció a su lado, con hojas de un dorado refulgente y flores que irradiaban un calor vivificante. De sus racimos dorados brotaba una luz cálida que se extendía por todo Valinor. Manwë alzó la vista hacia los árboles. Yavanna, Niena, esto que habéis hecho, gracias. Estos árboles no solo iluminarán Valinor, sino que su luz será un recuerdo de lo que podrá volver a ser. Serán una esperanza para Arda, incluso más allá de estas montañas. Desde entonces, los días se medirían teniendo en cuenta la alternancia de su luz. Telperion extendería su luz durante las primeras horas, y Laurelin tomaría su lugar después. Excepto por 2 horas al día, una al inicio y otra al final, donde los 2 compartían su luz al mismo tiempo. Y ese era el momento favorito de todos. Y en ese tiempo oscuro, Morgoth creó muchos otros monstruos de distintas formas y especies que durante mucho tiempo perturbaron el mundo, y el reino fue extendiéndose hacia el sur por sobre la Tierra Media. Mientras tanto, en la Tierra Media, la penumbra dominaba. Bajo las estrellas que Barda había creado en los tiempos antiguos, Morgoth, ahora libre para extender su influencia, esparcía su maldad con frío y fuego. Criaturas oscuras y aterradoras caminaban libres y el miedo y la violencia se esparcían como una plaga. Los Valar, aunque raras veces cruzaban las Pelori, no olvidaban la Tierra Media. Manwë, sentado en su trono sobre el pináculo de Taniquetil, seguía anhelando la redención de las tierras que habían quedado atrás. En aquellos días, Manwë y Barda se unieron, sellando una alianza de amor. Sin embargo, aquella unión llegó en un momento delicado para la conciencia del grupo, y lo que debería haber unido más a los Valar y Maiar también fue motivo de reflexión. Aquella unión casi dejaba en evidencia que la vida continuaba para ellos, independientemente de que la gran parte del mundo estaba desprotegida y sumida en el mal. Ulmo subió a Taniquetil poco después de esa unión, durante la noche. Su figura, envuelta en la humedad del océano exterior, avanzó hasta el trono de Manwë con una solemnidad que no necesitaba anunciarse. Manwë, al verlo, alzó la mirada. Hermano, no es común verte aquí. Manwë, siento lo que te voy a decir y espero que me comprendas. Debo partir. No puedo quedarme más tiempo en Valinor. La belleza de esta tierra es una dicha para nuestros ojos, pero mis pensamientos no están aquí. Están con la Tierra Media, con las aguas que fluyen por sus ríos y los mares que bañan sus costas. Aún bajo la sombra de Morgoth hay vida, y esa vida me llama. Ulmo, tu música fluye por todas las venas de Arda. Si te marchas, perderemos a un gran aliado aquí. No te vayas. La Tierra Media necesita más mi presencia que Valinor mi ausencia. Desde el principio mi papel ha sido el de sostener lo que otros han abandonado. No me atrevo a dejar que esa chispa se apague. Si los primeros nacidos despiertan en la penumbra y no encuentran un mundo preparado para ellos, ¿cómo podremos llamarnos sus guardianes? Te entiendo, hermano. La misión de cada uno de nosotros es distinta, pero no por eso menos importante. Ve si debes ir. Lleva contigo nuestra esperanza. Ulmo asintió, una leve reverencia que selló su decisión. Sus pasos resonaron mientras descendía del monte, y el murmullo del agua lo acompañó hasta que se perdió en la distancia. Yavanna observó su partida desde los jardines, con sus manos descansando sobre las hojas de un joven árbol que había plantado. La decisión de Ulmo encendió algo en su corazón. Esa noche, mientras los árboles mezclaban sus luces, ella se arrodilló ante el montículo de Zeloar y cerró los ojos. Mis bosques, mis prados, mis ríos, todo lo que amé está bajo la sombra de Morgoth. ¿Cómo puedo quedarme aquí mientras la tierra que ayudé a crear sufre? Yavanna no hizo grandes anuncios ni buscó permiso. Abandonó Valinor en silencio, viajando a escondidas más allá de las Pelori. En la Tierra Media, caminó por los bosques oscuros,
restaurando la vida en secreto. Plantaba semillas y sanaba ríos heridos, su poder derramado con cautela para evitar las miradas de las criaturas de Morgoth. Orome también sintió la llamada de la Tierra Media. Ninguno de los dos abandonó Valinor por completo, sino que se escabullían a menudo, Yavanna para ir curando poco a poco las heridas abiertas del mundo, y Orome para, montado en su caballo blanco, Nahar, cazar las criaturas deformes que se reproducían. Así, la guerra contra Morgoth continuaba desde las sombras, lenta pero impasible. Orome, aunque sospechaba que los elfos estaban a punto de llegar, veía que el tiempo se les agotaba, y cada vez que volvía a Valinor instaba, junto a Yavanna, a luchar, pues según él, la guerra debía librarse antes del advenimiento de los primeros nacidos. Quizás, incluso, ya era demasiado tarde. Hagamos la guerra, llevemos la luz de los árboles a la Tierra Media y acabemos con la sombra de una vez por todas. ¿Acaso vamos a permitir que un solo ser nos rete eternamente? Tulkas nunca había querido dejar de luchar, aunque su amor por Niena le había apaciguado durante largos años. Pero ahora, con la convicción de Yavanna y Orome, y las historias que escuchaba de sus bocas sobre lo que ocurría al otro lado, estaba más convencido que nunca. Mandos, el Valar responsable de salvaguardar todas las profecías que Ilúvatar había pronunciado bajo la canción que creó el mundo, habló por orden de Manwë. No es el momento. Sabemos que los elfos están a punto de despertar, y así está designado. Ahora mismo nuestra labor principal debe ser la de esperarles y protegerles, pues como está escrito, nacerán solos, y lo primero que observarán será la luz de las estrellas. La sala quedó en silencio. Manwë inclinó la cabeza, aceptando el juicio de Mandos, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no compartió con los demás. Una idea le había atravesado directamente. Había luz suficiente allí en Arda, al menos en Valinor, pero ¿era suficiente la luz que había en el cielo? Aunque no compartió ese pensamiento con los demás, pudo ver en los ojos de Barda que ella había pensado lo mismo, pues sin mediar una palabra, Barda se levantó y abandonó la reunión. Su figura desapareció entre los pasillos luminosos y corrió hasta la cima de Taniquetil para contemplar desde el lugar más alto. ¿Y si los elfos se habían demorado tanto por eso? Cuando escuchó la profecía por primera vez, llenó el cielo de estrellas preparando su llegada, pero desde entonces todos habían dado por hecho que aquella luz era suficiente. Sin embargo, con tanta oscuridad en la Tierra Media, quizás ya no lo fuera. Allí, bajo el cielo infinito, comenzó su obra, y con el rocío plateado de Telperion, forjó estrellas nuevas, más brillantes que las antiguas. Cada una fue colocada con propósito, y en el cielo de la Tierra Media aparecieron las constelaciones. Mientras las estrellas nuevas tomaban su lugar, un cambio sutil recorrió todo el mundo. En Cuivienen, al este de la Tierra Media, un rincón sereno, donde el agua cristalina se extendía como un espejo nocturno, las aguas reflejaban la luz de un cielo ahora salpicado de numerosas luces. Fue entonces cuando sucedió. Los primeros nacidos surgieron del agua y abrieron sus ojos, los cuales jamás habían conocido la luz, y alzaron su mirada hacia las estrellas. Permanecieron así, en silencio, asegurándose de que lo que veían era real. Cada movimiento que hacían era lento y torpe, pero lentamente comenzaron a caminar hacia la orilla. Y todo era bueno y hermoso, hasta que, de repente, desde el interior de uno de los bosques cercanos, el silencio fue roto por un crujido, y algo comenzó a moverse rápidamente hacia las aguas. Uno de los elfos se detuvo y giró la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras se desgarraron y surgieron decenas de criaturas deformes, cubiertas de una carne negra y húmeda. Sus movimientos eran veloces. Con garras alargadas y bocas que no emitían ningún sonido entendible, se lanzaron sobre los primeros nacidos. El caos se desató en Cuivienen. Algunos elfos intentaron correr, tambaleándose entre las piedras mojadas de la orilla, mientras otros eran atrapados y arrastrados hacia el interior del bosque. Los gritos resonaron brevemente en la noche, pero pronto fueron apagados por la opresiva oscuridad que lo consumió todo. Aún así, no todos fueron tomados. Algunos lograron esconderse entre los matorrales o internarse en las aguas profundas,
y mientras observaban desde sus refugios, el terror quedó grabado en sus corazones. El despertar no había pasado desapercibido, y Morgoth había sentido su llegada y había enviado a sus huestes para tomar cuanto podía. Así fueron los primeros días de los elfos en la Tierra Media, atrapados y perseguidos por el Señor Oscuro. Pero ahora, una nueva raza habitaba el mundo, y jamás nada volvería a ser igual, pues los Valar ya no tenían motivo para seguir sin luchar.